Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hace unos meses andaba buscando presupuesto para los equipos de esta emisora y recuerdo en uno de los negocios en Saliña, para ser más específico, hubo una persona que me atendió amablemente y me dio algunos consejos sobre los equipos a usar. Pero además me preguntó sobre el plan de la emisora de radio, del cual no le di muchos detalles en el momento, pues era apenas una idea que no estaba bien cocida. Hoy lo tenemos acá en una conversación grabada. Él es un activista social con algunos pasos importantísimos en la política. Encabezó una lucha junto a Alfredo Limongi y Lili Gómez por lograr precios justos, precios accesibles a los migrantes más vulnerables en aquella oportunidad. Eso fue por allá en el 2014 más o menos, recogieron aproximadamente 3.000 firmas y hoy su lucha ha continuado, pero de otros frentes. Él ha hecho propuestas para cambios en algunas leyes y ha cuestionado otras. Se trata de Wilson de Lima. En la sección de comentarios en nuestra página web encontrarás nuestras redes sociales. Escríbenos tus comentarios, preguntas o sugerencias y Refugiados Unidos te responderá lo más pronto posible. No nos hacemos responsables de los comentarios emitidos por los invitados. Buenas noches, Wilson. Ha sido una breve reseña del trabajo que has venido haciendo y por el que te conoce la gente, ¿no? Pero queremos conocer un poco más de Wilson de Lima, queremos conocer el ser humano, queremos que nos hables de tus raíces, de tu llegada a Curazao, de lo que has venido haciendo durante todo este tiempo y precisamente esa razón de ser por la cual tienes tantos seguidores, tanta gente que te escucha. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, un cordial saludo a todos tus seguidores, oyentes. Y bueno, prácticamente yo soy Wilson de Lima, criado en Curazao, vine desde los 8 años, madre colombiana, padre curazaleño. Me interesó la política o el movimiento por las injusticias que hay con los inmigrantes. Desde el 2012 vengo como activista haciéndole frente a inmigración por los retrasos en los permisos. Y cosas que he pasado personalmente, he vivido personalmente con mi esposa. Y bueno, desde ese punto me empecé a enfocar en lo que estaba pasando realmente. Yo era un joven también y ya poco a poco fui madurando, fui viendo la situación, como todos los inmigrantes en Curazao la tienen difícil, porque no está nada fácil y ahora mucho menos con todos los cambios de leyes que han sorprendido a la mayoría de inmigrantes de la noche a la mañana, sin nadie lo que me preocupa es que no tienen nadie que los oriente o los ponga al tanto cuando una ley va a cambiar, porque siempre en campañas hay parlamentarios, partidos, que siempre en las campañas promueven el voto latino, pero en toda la gobernación o en los 4 años no se pronuncian hacia ellos en nada, a informarles de que va a haber un cambio de ley, aunque todo se trata en silencio, y es cuando el inmigrante llega a la oficina de inmigración le dice no, pero ya la ley cambió. O a veces se aprueba la ley y el migrante o el beneficiario o el posible beneficiario lo que conoce es el nombre de la ley, no conoce de los procedimientos, no conoce dónde acudir, no sabe nada respecto a la ley misma, y eso es lo que está pasando. Y ya vamos a hablar de eso un poquito, lo que está hablando con la ley de la solicitud de protección. Sí, pero lo que pasa es que ¿cómo va a conocer o saber si los propios políticos no los informan? Exacto. Solamente los informan en campaña para que voten por ellos, es lo único que informan. Entonces ahí es donde comencé a ver que hay como una desinformación hacia los inmigrantes y que yo podría llenar ese espacio informando, y lo he venido haciendo desde mis páginas, desde mis plataformas de WhatsApp, Facebook, Messenger, y mucha gente me pregunta sobre casos, mira, tengo tal caso, ¿qué me aconsejas o qué me puedes dar tu opinión?
o una asesoría. Yo siempre he consultado con juristas que conozco, durante este tiempo he conocido juristas, he conocido abogados y consulto con ellos los casos y ya me he llenado de mucha experiencia y mucho más que todo los oriento a ellos. Trato de que no sean, como te digo, víctimas de personas que los estafen, hasta incluso abogados mismos los estafan. Y trato de, yo lo que hago es darle la información, los ayudo hasta donde puedo, pero yo no les hago como te digo, el trabajo. Yo te digo cómo lo tienes que hacer, ¿sí? Y hay personas que lo hacen exactamente como yo les digo y les sale bien. Hay personas que prefieren comenzar por otra parte. O sea, si yo les digo, no, pero la procedura es que tú tienes que primero, digamos, mandar una carta, si no te contestas, ya la procedura es el ombudsman que obliga al gobierno a contestar a tiempo. Y así puedes ir, pero ya si tú quieres ir directamente a un abogado que solamente va a intermediar, te va a cobrar 500, 600 florines por intermediar y a la final no te va a solucionar nada, o siendo que todo eso te lo puedes ahorrar usando el ombudsman, que para eso están esas instancias. Y así poco a poco he ayudado a personas que con los permisos, con los pasaportes, digamos la nacionalidad, el derecho para adquirirla son tres: sangre, naturalización y opción. Y la parte de opción hasta el año 2014 eso era un mito. Eso eran muy poquitas personas lo que sabían de ese conocimiento. Hasta que llegó a mi poder, hasta que llegó a mis manos y yo lo revelé para todo el mundo. Y ahora todo el mundo sabe que cuando tienen 15 años legales, durante esos 15 años, los 3 últimos años están casados con una persona de nacionalidad holandesa, solamente tienen que ir a la gobernadora a solicitar el pasaporte holandés y pagar 475 florines, que son exonerados del examen de naturalización. No tienen ni que renunciar tampoco a la nacionalidad. Y todas esas leyes estaban ocultas, nadie las conocía. Entonces, así poco, hay personas también de 60 años que tampoco es necesario que pasen el proceso de naturalización, pero a veces van a las instancias equivocadas. Por ejemplo, irle a preguntar al gobierno, a la instancia que da el curso, al Ministerio de Educación, que da el curso de naturalización, una persona de 60 años le pregunta a ellos le dicen, no, tienes que pasar los exámenes, porque esa persona no está informada o tampoco no quiere informar. Yo recuerdo que en una oportunidad llegó a nosotros una persona con un caso que jamás yo había visto. Y es que la persona, ellos venían de Venezuela, su papá tenía muchos años viviendo en Venezuela, llegó acá, hicieron la solicitud, pues, le dieron ¿El papá era cruceño? Sí. Y le dieron la cédula al papá y a la hija. Al poco tiempo llamaron a la hija para quitarle la cédula porque se la habían dado por error. ¿Pero el papá era cruceño? Sí. No, si el papá es cruceño, No, ya resolvieron, pero lo que me llamó la atención es que te llamen para decirte, devuelve la cédula porque te la dimos por error. En el año 2013 o 2014 tuve un caso similar de una persona que el papá era cruceño y tenía familia, una tía aquí. Él llegó y empezaron, y el crunch lo mandé a inmigración el crunch, y así lo tenía. Así lo tenía hasta que, justamente así como tú entraste a la tienda, entró a la tienda con la tía y yo logré escuchar la conversación. Sí. Y le dije, mira, no, tienes que hacerlo de esta manera. Y trata siempre, aconsejo a las personas, hagan todo por escrito. Es lo mejor. Porque yo fui al crunch, pero la señora me dijo que es esto, no. Pídele a la señora del por qué te niega el derecho, en inmigración pídele por qué te niega el derecho. Incluso en el SBB también pídele una carta del por qué te lo niega. Y de esa manera, esa persona quizás no está informada, pero para hacer esa carta tiene que consultar con sus juristas. Claro. Entonces los juristas son los que ahí van a revisan el caso perfectamente, y ahí es donde se puede ver si tú tienes el derecho o por qué no lo tienes. Incluso si hay juristas que hacen la carta y niegan, y he contrarrestado ese caso y le han dado el carnet. Imagínate. O sea, son cualquier cantidad de situaciones. Sí. Pero vamos a trasladarnos nuevamente al 2014, año en el que luchaban por los costos de los trámites de los permisos, tanto de estadía como de trabajo. Para que fueran accesibles a los migrantes que ya estaban en Curazao. Pues estamos hablando de los que ya estaban en Curazao y que querían establecerse y contribuir con el desarrollo del país. Ustedes recogieron 3.000 firmas. ¿Qué ocurrió después de eso? ¿Qué pasó? Por cierto, en ese entonces nombraron un vocero, ¿no? Que hoy en día está haciendo parte del gobierno,
¿Qué respuesta recibieron en ese entonces después de introducir esa firma y hacer todas las peticiones? Bueno, primero que todo nosotros nos levantó la preocupación, primero que todo por lo que te dije desde un principio, de que el inmigrante que no está informado, las leyes que tienen que ver al respecto a los inmigrantes se tratan en el Parlamento, pero no como reuniones públicas, sino en secretos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando la ley cambia y es aprobada y es anunciada, o sea, que ya es publicada, que es ley, que se convierte en una ley después que se publica, ahí es donde todos los afectados reaccionan, o sea, nos damos cuenta qué pasa, qué está pasando. O sea, al ver que eso fue de la noche a la mañana, todos nos inquietamos y por medio de un grupo de WhatsApp, un amigo, estuvimos hablando y empezamos a mover, o sea, contactos. Empezamos a reunir, yo tuve contacto con la Fundación Benex. Alfredo Limongi en el entonces. Sí, en ese entonces ellos enviaron a Alfredo. Era una señora con la que yo hablé, pero no pudo atender ese día. Okay. Pero nos citamos, sí, yo logré, bueno, nosotros todos logramos reunir a casi 11 a 12 nacionalidades, o sea, diferentes líderes sociales de esas nacionalidades. Steinreich, recuerdo que fuimos a recoger la firma allá. Correcto. Estaba la comunidad china, respondió. Sí, sí, nosotros nos acercamos a la comunidad china, ella respondió, nos ayudó ese día y llegaron, no sé si recuerdas, llegaron en buses sí, llenos de migrantes chinos. De migrantes chinos, o sea, eso fue ese día como que wow, cuando pensamos que no iban a venir, llegaron. Y bueno, ese día recolectamos, creo que esa noche pudimos recolectar casi unos 1000 firmas y durante las 2 semanas siguientes estuvimos recolectando el resto. Luego que la recolectamos hicimos un manifiesto que fue presentado ese día, creo que fui yo el que lo presenté ese día en la tarima. Y presentamos ese manifiesto al Parlamento, al Ministro de Justicia y a la Defensoría del Pueblo, para poner al tanto de lo que estaba pasando y que era una injusticia de que esa ley iba a afectarnos directamente a nosotros. Y no, o sea, no solamente a nosotros, sino también a los curazaleños casados con extranjeros que están cobrando salario mínimo. O sea, entonces, y también que esa ley hubo en su tratado, no pasó por el Consejo Económico, que una ley, porque era una ley económica. Por ley tenía que pasar por ese consejo y el gobierno omitió esa parte. Y que eso era una falta una violación a las leyes internas también. Entonces dimos a conocer todos esos puntos y lo más triste que todo, después de que fuimos anunciados, eso salió en las televisiones, porque fue una manifestación que hicimos, es que no hubo ni un abogado interesado, o sea, me refiero a abogados porque los abogados de aquí no son inmigrantes, son holandeses o curazaleños. O sea, no hubo ni un abogado interesado en esta causa, o sea, en esto que se estaba atropellando los derechos hasta incluso de los propios curazaleños y descendientes de ellos. Claro, no había el respaldo económico que pudiera haber en estos momentos. Bueno, luego después que hicimos el manifiesto, contactamos a un abogado. Ese abogado se presentó y dijo que iba a llevar el caso a la corte. No sé qué pasó en transcurso de los días, después me cita a mí y un grupo pequeño y nos dice que no puede llevarlo por conflicto de interés y porque o sea, el peso cae, si que Curazao su sistema, ¿cómo te explico? Su situación económica estaba ya delicado, el fondo de SBB, y me vino a decir todas esas cosas, entonces que venía, o sea, que para él defender el caso, o sea, me dio a entender que Curazao necesita esa entrada, que todos los países cobran. O sea, nosotros también estamos de acuerdo de cobrar, pero no esa tarifa. O sea, y también estamos de acuerdo de que, bueno, se cobre, pero al extranjero que ya viene nuevo, pero no al que ya está. Sí, sin embargo, pero es que las cuentas no cuadran, pues, porque un extranjero que esté ganando menos del mínimo y que con eso, o pongamos que esté ganando el mínimo y tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar pasajes, tiene que pagar... Pero no solamente un extranjero, sino un curazaleño, un propio curazaleño que tiene esté que pagar ganando su el esposa, mínimo y que su esposa sea una inmigrante. No y que su esposa tenga un hijo también que haya traído. Sí, no dan la cuenta.
Entonces no daba, entonces esa era la injusticia que estábamos presentando y que presentamos, y que incluso después que se cambia una ley, como que la ciudadanía tiene 5 años para pelearla. Sí. Y nosotros, hasta el sol de hoy, como metimos peticiones, no hemos tenido contesta, hasta el sol de hoy podemos, si nos los proponemos, revocar esa ley. Fíjate que algo similar está ocurriendo en estos momentos, no ahora. Hay un grupo de migrantes que ha elaborado una carta, es la segunda carta, pues la primera carta fue cuando iba a expirar el periodo de integración responsable del programa, y ellos pidieron alargarlo hasta el 31 de diciembre, está por vencerse, lo lograron. Pero entonces ahora ellos redactaron una segunda carta que va dirigida al Parlamento, y en ellos piden, por ejemplo, una amnistía para que quienes llegaron antes de abril del 2021 sean parte de esa amnistía, pues sean beneficiados. Piden una ley de refugiados y asilados que garantice la protección de los mismos durante el tiempo que dura la tramitación de los permisos. O sea, porque hay justicia, es lo que se refleja allí. Un estatuto de protección temporal para los refugiados venezolanos, como existe en otros países, y una tarjeta especial de identidad por razones humanitarias. También se ha visto en Sudamérica, te dan una tarjeta por razones humanitarias que tiene un periodo mientras tú logras resolver tu situación. Facilitar el acceso a los permisos de trabajo y crear normas y planes especiales para aprovechar adecuadamente la mano de obra especializada. Entre otras cosas, ellos denuncian pues la violación a los derechos humanos que están ocurriendo en Barak y el que se incorpore en estas peticiones que están haciendo a las personas que llegan por lancha, porque ya de antemano el gobierno ha dicho que los que vienen por lancha no tienen derecho a estos beneficios. ¿Qué consejo le daría Wilson a este grupo de personas después de haber liderizado una lucha similar en el pasado y consciente de que son otros tiempos y otros actores políticos? Bueno, primero que todo, yo tenía una esperanza de que este gobierno actual iba a traer cambios hacia los inmigrantes, porque fue un gobierno que durante toda su oposición desde el 2012 que fue derribado, siempre estuvo a la vanguardia del inmigrante, el trato en inmigración, cuando viene que les exigen los $1,000, siempre vociferaron a favor. Recuerdo la ley de los niños que nacen, que no tienen de permisos indefinidos, nacen, tienen derecho a permiso indefinido, pero no tienen derecho al seguro básico social, al SBB. Entonces, recuerdo que el líder anterior de ese partido, grande, que es ahora el más grande, delante del hospital, tuvo una entrevista, o sea, donde decía que esa ley era discriminatoria y que tenían que, así como el gobernador tiró a la basura la ley de 80-20, esa ley también tenía que haber sido tirada porque era una violación a los derechos de los niños. Pero yo, o sea, viendo todo eso, pero ahora, durante todo este proceso que ha pasado, no se han pronunciado nada. Durante los abusos que hubo en el Barak, el actual ministro presidente era muy crítico sobre eso, como el trato de los venezolanos, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora que es ministro presidente y ministro de justicia, se tiene la cartera, sus acciones han sido igual que la parte cuando criticaba. Exactamente, o sea, entonces es algo que ya se convierte políticamente, que solamente cuando se están en oposición tienen un pensamiento y cuando ya están gobernando se olvidan completamente de la lucha que ellos mismos llevan. Y que también estamos gobernados por partidos populistas, ¿no? Si tú recuerdas, este partido fue uno de los promotores del 80-20, de la ley 80-20, en el año 2010 a 2012, que fue presentado. Y entonces ya sabemos y sus campañas también son populistas. Si ves, hay partidos que dicen que el extranjero, en las radios, en los programas, que los extranjeros les quitan el trabajo en los locales, que mandan su dinero a Western Union, todas esas cosas, mandan el dinero afuera, pero no ven las causas de por qué el extranjero manda el dinero afuera. Y muchos mayores de esas causas son que el gobierno no les está otorgando los permisos para que los hijos vivan con esas personas. Entonces, una madre que está casada con un curasaleño tiene derecho a trabajar y tiene que mandarle obligatoriamente un dinero a su hijo para que se sostenga, siendo que tiene una petición de permiso, pero como el padre y entre ellas no logran tener esos 3.000 florines,
entre los dos, entonces no pueden darle, no tienen el espacio, siempre hay una burocracia en todo ese proceso, tarda mucho el proceso, y todas esas ocasiones es lo que obliga al extranjero. También los bancos no se prestan para darle un crédito a un extranjero si no tiene un permiso indefinido. Correcto. Entonces todos esos argumentos, digamos, se pone al extranjero que mira que aquí muchos de ellos no tienen la oportunidad de crecer o vivir siempre, solamente van a vivir aquí pagando alquiler, o sea, porque el banco no les va a dar una hipoteca, no les presta ni para un carro, porque hasta incluso a los curazaleños les han dicho el banco que, porque he tenido casos que le niegan la hipoteca porque no reconocen la entrada de la esposa, porque aún la esposa no tiene el permiso indefinido. Eso es algo insólito. Una casa, una hipoteca, las personas no se las van a llevar al exterior, la casa va a quedar allí. Y fíjate lo que dices, supongamos que es ilógico para mí, porque yo veo un hogar, bueno, la cabeza de hogar recibe el dinero. ¿Cuál es la diferencia en que tengan que alimentar a los hijos que estén aquí o que estén afuera? Desde el punto de vista de la alimentación, es igual. Es un ser humano y es tu responsabilidad como padre, como madre, tienes que alimentarlo. Ok, lo primero es eso, hay un deber, esté fuera o esté dentro. Y es lo mismo que hacen los curazoleños que están en Holanda. Es lo mismito. Envían dinero para acá para resolver algunos problemas. No, al contrario, mandan a pedir. Pero en todo caso, y la otra situación es, ¿cuánto mandan? Volvemos a lo que decía, ganan el mínimo o menos, tienen que pagar alquiler, tienen que pagar transporte, tienen que comprar comida. Por cierto, que cada vez que tienen que pagar eso, están pagando un OE. Ahí, y el alquiler se lo está pagando alguien local. Están ayudando a la economía local. Compran en supermercados local. Se transportan en taxis locales, en transporte local. O sea, están contribuyendo a la economía. Y eso que mandan, ese poquito que queda, quizás es menos de lo que se gasta mucha gente aquí en los NEC. Quizás es menos de lo que manda la gente del exterior comprando productos vía online. Que se puede cerrar esa llave si el gobierno le otorga el permiso, o sea, a la madre o al hijo. Porque en muchas ocasiones es a la madre, que quizás la madre esté enferma o algo, sea la madre o al hijo. Entonces, ese pedacito ese poquito de dinero que se va, puede fácilmente quedarse aquí si esa familia es atendida. Por cierto, que cuando ese dinero se va, a Western Union le queda una comisión también. Sí, correcto. O sea, entonces, que va al gobierno. Y que ellos pagan impuestos también. Correcto. No, pero el problema no tiene que ser el dinero, porque el dinero, si tú lo trabajas, es tuyo. Es Nadie tuyo, tiene sí, nada que sí, decirte. sí. Ni el gobierno tiene nada que decirte Sí, mientras sí. que tú hayas cumplido con tus Una deberes. filosofía populista. Sí, solamente como te digo, son partidos populistas que vienen y meten esas ideas entre el pueblo para ponerlo en contra del otro, y en elecciones juegan un gran papel. Porque en elecciones el pueblo se escoge más. No, y que es un discurso que llega al pueblo. Sí, es una masa que escoge más a esos partidos populistas que a un partido que puede ser nuevo, puede ser neutral y que tiene una ideología que todos somos seres humanos. Porque no estamos educados para votar todavía. Ni el mundial no estamos bien educados para votar. Bueno, también esa es otra violación de los derechos. Pero hoy en día los costos no son los únicos. no te respondí tu pregunta en cuanto a la recomendación. Ajá, ok, perfecto, sí. Bueno, y en los tiempos, claro, los tiempos son otros. Curazao no ha reconocido el tratado de Ginebra, el acuerdo de Ginebra. Correcto, no. Pacto de Cartagena, ninguno de esos acuerdos. No, para otorgar Refugio, asilo, no reconoció. Sí. Aunque en mi opinión personal, Curazao no tiene que reconocer nada, porque Curazao está bajo de Holanda. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores lo maneja Holanda. La frontera, cuando hubo problema, ¿quién viajó de Holanda a Venezuela? Cuando hablamos de Holanda, estamos hablando del Reino de los Países Bajos, no de Holanda solamente como país. Cuando estamos hablando, sí, correcto, del Reino de los Países Bajos, entonces es ellos que tienen esa tarea. Para mí, en mi opinión, el Curazao está metido en un papel de autonomía, que es un acuerdo entre los políticos populistas de aquel entonces con Holanda, pero Holanda tiene otro acuerdo con las Naciones Unidas. ¿Comprende? Sí, o sea, sí. se ha visto... Esa autonomía es algo desconocido para las Naciones Para Unidas. las Naciones Unidas esa autonomía no está legalmente en los documentos, o sea, no es legalmente. Eso es un acuerdo interno que tiene Holanda con las islas.
Incluso han habido, en las últimas elecciones hubo una fundación que quería llevar eso hasta allá por el asunto del cojo. Recuerda que hubo un dilema y trajo muchas de esas informaciones de que la autonomía no es conocida en las Naciones Unidas y pues que Curazao podía ir allá para que denunciar a Holanda cómo lo estaba tratando por el asunto del financiamiento, todo el peso que le está obligando a cumplir, siendo que estamos en una crisis, etcétera, etcétera. Entonces, las Naciones Unidas no conoce la autonomía. Entonces, Curazao, Holanda sí firmó, y al Holanda firmar, todas estas aguas territoriales le pertenecen a Holanda. Sí. Y es Holanda quien las vigila. Sí, ¿La Marina es de dónde? Corrígeme si estoy equivocado, pero la manera que yo lo veo es que ciertamente la parte migratoria es responsabilidad de Curazao y la puede manejar como... Pero en el momento, es como si tuvieses en el patio de tu casa, tienes una cerca. De esa cerca para adentro puedes hacer todo lo que tenga que ver con migración. Cuando te vas por defender cosas de migración a la violación de los derechos humanos, saltas la cerca y ya cae la responsabilidad de Holanda. Es Cuando que no, violan los derechos humanos, ya bueno, es que lo que pasa es que ese acuerdo de cerca, vuelvo y te digo, que eso entre Holanda y los partidos populistas de aquel entonces firmaron como te digo, estatuto, que firmaron y entraron a ese acuerdo para supuestamente lograr una autonomía, que ellos mismos podían manejar su isla. Pero eso es un acuerdo entre Holanda y los políticos de Curazao. Entonces, pero responsablemente a nivel internacional es Holanda quien está a la cabeza y quien es el responsable de todos los derechos humanos que se han violado dentro de su territorio. Entonces, ¿qué recomendación exactamente se le podría dar a estas personas que están solicitando al Parlamento? Tengo entendido que son como 13 organizaciones que se han unido, están como juntas por la misma causa. Lo primero que todo lo recomendaría es que comenzaran a ver juristas más con derechos internacionales, en derechos humanos, etc. Porque el abogado de aquí de Curazao tiene que acatarse a su estatuto. Sí. Porque él sí reconoce ese tratado con Holanda. Entonces, él mentalmente, y la Corte de Curazao mentalmente, o sea, tienen esa línea que seguir. Sí, correcto. Entonces, si tú vas a llevar un caso de que tienes que reconocer no el asilo, el asilo no, refugio. Sí, el refugio. Tienes que reconocer el refugio, pero en tu estatuto Curazao es autónomo para decidir esa parte, porque en el estatuto Curazao decide sobre su migración, es autónoma, pero eso, vuelvo y te digo, eso cae dentro de la jurisprudencia entre Holanda y Curazao, pero durante el mundo entero solamente es Holanda. Entonces sería como que se está haciendo un reclamo perfecto, válido, muy bien redactado, pero ante el organismo equivocado. En mi opinión, creo que lo están haciendo bien porque quieren tratar. Y la única manera de que logren hacer un cambio en Curazao es políticamente. Es políticamente llevar a una cantidad de senadores migrantes al Parlamento que puedan formar un gobierno y decir, estas son nuestras proposiciones para el gobierno. Sí. Y para eso veo como unos 20 años. Wow. Entonces, ¿qué es lo que yo opino? Es que busquen asesoría internacional, abogados internacionales que ya vayan a ver la responsabilidad de Holanda y sus islas ante una corte internacional. Sí. Entonces, ahí sí hubiera un cambio inmediatamente. Otra cosa que tenemos que ver, mira, ya Bonaire se volvió un municipio. Todo venezolano que pida el asilo en Bonaire tiene que otorgarlo. Porque Bonaire es un municipio, es el mismo tratado, autonomía, que perdió, que también tenía, pero ya el pueblo escogió otra dirección, que Holanda tiene. O sea, entonces yo digo, digamos los venezolanos que ya están dentro del territorio holandés, si ellos saben la ubicación de Bonaire, que Bonaire sí aprueba, si acepta el asilo, El refugio. el refugio, si tiene como ley el refugio, yo
en mi opinión, yo digo que todas esas organizaciones deberían guiar una masa hacia Bonaire dentro de las aguas territoriales de Holanda. Claro, y también necesitan Porque asesoría. hay una diferencia entre salir de Venezuela, entrar a aguas internacionales y tratar de entrar a aguas de otro país. Ahí sí podría haber una barrera. Pero ya tú estando aquí y puedes movilizar, yo digo, cuando movilizan de una logística con prensa, o sea, si ya... Pregunto, el hecho de que sean organizaciones o quien quiera que sea el que esté estimulando eso, ¿no podría traer consecuencias con las leyes que tienen que ver con la trata de personas y todo esto? No, es que ellos no están tratando, por ejemplo, por eso te digo, son organizaciones de derechos humanos. Okay. Son las organizaciones de derechos humanos que están aquí, las que están peleando por esa causa. Lo que tienes que informar al venezolano en dónde sí está el asilo. Y que vayan por su propia cuenta. Correctamente, o sea, pueden ir por su propia cuenta o pueden, ¿cómo decir? Ya nos cansamos de tocar todas las instancias del gobierno, el gobierno no nos escucha. Hay casi 22.000 inmigrantes aquí, 22.000 inmigrantes aquí, ilegalmente, trabajando ilegalmente. Todo esa, ¿cómo te digo? Toda esa situación y que el gobierno no responde, no da la cara, hay más violación a los derechos humanos, hay más abusos laborales, hay más, por no decirlo, el antiguo trabajo que todo el mundo Sí. conoce, etcétera. Cantidades no pagan impuestos. En la última campaña, el gobierno actual, el partido que está a la cabeza del gobierno, siempre estaba promocionando legalizar a los que ya estaban en sus campañas de voto latino y para así crecer la economía. Pero en la práctica no hay, hasta incluso escuché que querían vender los permisos de estadía. Yo tengo una entrevista que le hice, comenzando, una de las primeras que le hice al primer ministro, ya siendo primer ministro, precisamente en la Feria Colombiana, en el Día de la Independencia, y al ministro de Cultura y Educación. Están en las redes. Él decía era que, bueno, que él no tenía problema, que él estaba dispuesto a aceptar a todo el mundo, pero que siguieran los canales regulares para legalizarse. Incluso no tenía problemas con el idioma porque no le iban a exigir a alguien para que se integrara que hablara el idioma, pues eso era algo que poco a poco, Sí, pero que lo que sí era importante es el cambio de discurso. Lo que sí era importante, y se entiende, tampoco es que no es razonable, lo que sí era importante era que siguieran los canales regulares para legalizarse. Pero lo que uno espera es la parte humanitaria, lo que uno espera es, ok, sí, tienes razón, pero estamos hablando de una situación, una crisis humanitaria en Venezuela, en la que a nivel internacional, sobre todo de este lado del mundo, varios países han respondido. Y ACNUR ha recomendado reconocerlos como refugiados. Sí, y hay muchas cosas que se pueden hacer a través de Europa, a través de Holanda. Entonces, no es suficiente con el que sí, siguen los caminos regulares, lo mismo de hace 10 años, no, porque la situación es otra. Y es lo que estamos esperando, es la respuesta que se espera de este y de cualquiera de los gobiernos. Reaccionar de manera humanitaria frente a esta situación. Pero ya mira, si tú ves ya cuánto tiempo ya estamos gritando en todas esas organizaciones de que reconozcan a los venezolanos como refugiados, que les den el refugio. ¿Y cuánto tiempo van a seguir en lo mismo, en lo mismo? Es real. Esa es mi pregunta, ¿cuánto tiempo van a seguir en lo mismo? No, buena pregunta. Por ejemplo, si tú ves por qué Donald Trump decidió levantar el muro. Porque se le venía una caravana, una marcha de migrantes que no iba a poder detener. Entonces, eso es una acción. Sí, ese cuándo depende de una acción. Exactamente. Sí. Y yo digo que la mejor manera de una acción es, como digo, en todas esas instancias, programar un viaje a todos los inmigrantes que están dispuestos, con prensa internacional y bien seguida, porque hay una diferencia, vuelvo y te digo, salir de Venezuela e intentar entrar aquí o a Bonaire, que ya estando dentro del reino, trasladarse a otra parte. Entiendo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, es una diferencia. No estamos hablando de las personas que vengan de Venezuela, no, sino los que ya están aquí. Que están aquí en Curazao, en Aruba.
Exactamente, en Aruba, Curazao, donde no les quieren dar Exacto. el asilo, Al refugio. el refugio. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que esa ya sería un hecho, Claro, no están yendo a aguas internacionales como dice. Exactamente, o sea, Dentro ya, del mismo reino. sí, no los pueden expulsar, Claro. porque ya están dentro. Sí, Solamente que están en el, digamos, en la parte, digamos, en el barrio equivocado. sí. Para poner todo, porque el reino es todo junto. Entonces, ok, si Bonaire lo reconoce, y no es algo que lo digo yo, es algo que durante los 4 años pasados, el mismo gobierno actual lo trajo en el Parlamento. Sí, sí, sí. Es los mismos parlamentarios del gobierno actual lo dijeron en el Parlamento. Yo estoy consciente porque yo sigo las reuniones, estoy pendiente de lo que hablan, cuando se trata más que todo de inmigrantes, cuando van a tratar el asunto de los venezolanos. Ellos mismos dijeron que era decirle a los venezolanos las coordenadas de Bonaire. Sí. O sea, no es algo que lo inventé yo, sino, entonces ahora yo lo que sí propongo es que todas esas instancias con medios internacionales den a conocer que ya esos venezolanos están aquí. Sí. Todas esas personas ya están aquí, no están entrando forzadamente, ya están aquí. Y es decirle al reino, exacto, es decirle al reino, hey, Aquí estamos, sí, somos tanto y Curazao se nos niega, vamos hacia Bonaire. No estamos violando las aguas porque muchos entraron por avión, otros entraron en lancha, pero el hecho, no estamos saliendo a aguas internacionales, ya estamos dentro claro. de tu territorio. Ahora entiendo por qué dice que no debería tener conflicto con la ley de trata de blancas porque Ya trata de están personas aquí. que están aquí, sí, correcto. Y por eso, o sea, ley trata de blancas es como si yo, Wilson de Lima, voy a tener 300 Sí, venezolanos. es ese mismo mensaje, pero en Venezuela, vayan. Exactamente, Sí, no, estoy hablando de organizaciones Sí. internacionales de derechos humanos que tienen toda esa gente registrada como que están pidiendo su refugio y se le está negando desde cuántos años, Correcto. ya desde 3, 4 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se nos está negando el refugio, tenemos que actuar, tienen que hacer algo, porque mandando carta, saliendo en una radio una vez al mes o 3 veces al año, eso no le soluciona al pueblo nada, a la gente no le soluciona nada. Y también toda esta ilegalidad que hay perjudica también al pueblo. Naturalmente, y a la economía y a todo, pero Sí. por la ilegalidad misma. En cambio, mira, si reconocieran eso, Holanda tiene fondos disponibles para ayudar a las personas, eso haría bien a la economía. Sí, sí. Cuando se reconoce eso, hay fondos internacionales europeos que Holanda tiene acceso a ellos. Sí. Cada año todos los países europeos presupuestan algo para un subsidio para subsidiar esos países que se ven comprometidos a recibir inmigrantes. Holanda es uno de ellos, que se ven comprometidos a recibir los inmigrantes. Entonces ellos hacen uso de esos fondos. Y esos mismos fondos también los países han donado a los países que hace poco Holanda mismo le dio a Colombia creo que fueron 2 millones de euros para los refugiados Sí, venezolanos. Sí, eso fue hace un poco más de un año. Entonces esos 2 millones de euros le servirían a Curazao también. Sí. Eso fue cuando le dieron a Curazao, pero para ampliar la prisión. Había también un sistema de la Cruz Roja con Estados Unidos, que terminó a manos eso iba marchando más o menos, pero ahora terminó a manos del gobierno. El mismo gobierno que no quiere reconocer El nada. procedimiento de solicitud de asilo. Exactamente, que era reconocido por Estados Unidos y las personas iban directamente, después de pasar el proceso, se iban a Estados Unidos. Conozco muchos colombianos que hicieron ese proceso y están en Estados Unidos. En 2017 fue la última vez que se hizo eso con ACNUR, la Cruz Roja y todo. Bueno, La última vez. y conozco casos que he ayudado de esas personas que se enfermaron donde esa misma organización le pagaba el alquiler del apartamento, le pagaba su tratamiento. Claro, porque es que esas organizaciones tienen fondos para cubrir eso, pero, por ejemplo, ACNUR, ¿qué es ACNUR? ACNUR es la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados. Si no están reconocidos como refugiados, ACNUR no puede actuar. Podría actuar desde ese punto de vista, de darle, podría actuar, no sé, la Organización Internacional de Migrantes, pero de otra manera. O sea, en el momento, que es lo que está pasando en Colombia, en el momento en que lo reconoces como refugiado, el dinero llega a través del gobierno mismo. Exactamente. Y entonces van planes, son mitos, son planes que van al refugiado
pero donde de alguna manera están beneficiando al local, Porque ese generando dinero empleo, queda en la economía. sí, y mueve la economía. Exacto. Mueve la economía y esa persona paga impuestos, trabaja Sí. legalmente porque puede trabajar con ese Claro. documento. El empleador le da un salario que le descuenta las primas sociales Sí. que necesitamos en el SBB, Sí. porque mira, ya el fondo de pensión está en nada, el de cuidado médico también. O sea, todo eso, bueno, yo no sé no sé cómo piensan los políticos. Reconozco que Curazao es una isla pequeña, pero está muy pequeña y no está muy... Que hay mucho espacio vacío. Claro, no está muy, eso es lo que te quiero decir, no está muy habitada, no está muy desarrollada. Y Sí, el problema quizás no sea los espacios, sino la infraestructura. Curazao, y lo hemos visto en los últimos años, no está preparada para atender ni a la propia población que tiene. Lo estamos Es viendo a Acualectra. ¿Cuántos problemas de electricidad? Porque Acualectra no, mira, te voy a decir, Fundación Casa Popular. Ajá. Todo, hay una lista de casi 10.000 curazaleños en espera por una casa pagable. Y entre el gobierno y Fundación Casa Popular tienen más de 15 años peleando por el terreno de Wichi. Sí. Wichi, 15 años por un terreno y hay miles de hectáreas. Sí. O sea, 15 años y prometiéndole al pueblo, le prometen al pueblo que ahí va a ser la casa, que esto, pero que el proceso está en la corte, que la familia, que hay pleito, que por eso no se ha construido. Pero hay miles de hectáreas que solamente se lo dan al sector privado para que construyan casas a los que sí pueden pagar. A los que sí pueden pagar. Estamos conversando con Wilson de Lima, él es activista social y político también. Y Disculpa, hay otra parte sobre de la integración responsable. Eso, déjame aclarar que eso solamente fue un proyecto político en la última curva de elecciones que vino del partido PAR, donde el inmigrante no está indocumentado por el hecho de que, porque lo único que hay como beneficio es que no necesita salir de Curazao para esperar el primer permiso. y el tiempo. Como dice la ley. Sí. Porque la ley dice que tu primer permiso tienes que estar fuera. Sí. A menos que haya una exoneración que puedes meterse a la escuela, hijo, esposa, cosas así, puedes saltar esa ley. Pero un permiso de trabajo tienes que salir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que hay de beneficio es que la persona no necesita salir. Pero las personas, los 20 y pico mil personas que están indocumentadas, no están indocumentadas porque no pueden esperar el permiso afuera. Sí. Sino los otros requerimientos que piden. Que ni se tocaron. Exactamente. De eso ni se habló. En este momento de la pandemia, ninguna empresa va a firmar por una persona. Al contrario, están despidiendo. Son pocas las empresas que... Y los que estén trabajando de manera ilegal, qué sé yo, tampoco les da para pagar los costos tan elevados. Exactamente, ese es uno. Sí. Dos, el segundo es el salario que exigen tener una entrada de 3.000 florines. Sí, 36.000 El al año. tercero es que tiene que ser una función que un local no pueda ejercer. O sea, un waiter, camarero, todas esas cosas, electricista, administración. Trabajo no calificado. No, bueno, administración. Tiene Sí. que ser un caso de un trabajo que no hay... Sí. no hay Y el punto es que los no calificados normalmente sobra gente que lo pueda cubrir aquí en la isla. Exactamente, entonces ¿qué pasa? Ellos no, vuelvo te digo, lo único beneficio que había en eso, que era para las campañas electorales, era que la persona pues no necesitaba salir. Y entonces pedir extensión de eso, siendo que son muy pocos los que se han beneficiado de eso porque no, sí pudieron cumplir los otros requisitos, pero yo conozco de una cantidad de personas que ha sido estafada, que saben perfectamente los tramitadores que ellos no cumplen los otros requisitos, pero si le toman el dinero, les cobran, hacen meter el permiso de trabajo. Tengo recientemente un caso de 3.000 florines, el permiso de trabajo, todo, y no le devuelven el dinero, los dejan peor, Peor, ¿no? ilegal y sin dinero. Y sin dinero para poder intentar otras acciones. Ahora, otra cosa también fue el gobierno. Prometió ayudar a los inmigrantes. Y lo que apenas se sentó, lo primero que ha hecho es perseguirlos. Perseguirlos. O sea, no los deja salir, porque tampoco si los agarran, no los puede mantener ahí en la prisión porque no tienen suficiente dinero para meterlos a todos. Algunos los agarran, les toman los datos, los dejan ir en la noche. Estaban trabajando ilegalmente, algunos sancionan a los contratistas, etc. ¿Y qué pasa? Los persigue la gente con miedo. No sé si los primeros controles que hubo,
ya casi tú no veías venezolanos en la calle. El siguiente día no hubo ninguno. O sea, con miedo. Ahora, esa gente que tiene el cuarto que pagar, que tiene que alimentarse o que tiene otras responsabilidades, tiene miedo, el gobierno los persigue, los van a poner entre la espada y la pared, que la única otra opción que va a tener es alzar la delincuencia. Sí. Porque el gobierno, aparte que no los ayuda, no los reconoce, lo está persiguiendo también de otra manera. Correcto. Los persigue, los pone entre la espada y la pared y ellos tienen que comer, tienen que pagar todas sus necesidades y viendo que hay persecución, ellos tienen miedo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se eleva la delincuencia, Sí. etcétera, etcétera. Definitivo. O sea, eso es otro efecto secundario que tiene el no atender estos casos. Otro punto que sería interesante conocer en ese mismo tema en el que estamos hablando es el acuerdo recién firmado entre ambas naciones, el COJO. Incluye el COJO temas de manejo de la migración y en qué términos están incluidos, en qué términos se podría manejar. Saber además quién debería responder ante una corte internacional por la violación de los derechos humanos, Curazao o el Reino de los Países Bajos, y por qué, enlazando tanto las leyes internacionales como el recién firmado acuerdo del COJO. La parte internacional, vuelvo y te reintegro que si todas estas organizaciones llegan a tener un caso, lo meten a cortes internacionales, penales, no van a mandar a llamar a curazados, van a mandar a llamar al representante del reino. Sí. Entonces, ¿quién es el representante de todo este reino? Holanda. Pero hay Holanda sincronía entre el COJO y esa ley. ¿Hay algo en el acuerdo del COJO relacionado al área de migración? Bueno, pero entre COJO y lo que te acabo de decir Sí. no tiene nada que ver. No tiene Lo nada que ver. No tiene hay que nada ver- en el COJO. No, Ajá. En el COJO prácticamente nosotros cuando en campaña pudimos ver, porque era similar, es lo mismo que había en el land de un paquete. Ok. Porque el COJO recuerda que ha sido un mito, ni los parlamentos que lo aprobaron o que el gobierno que lo aceptó no saben qué contiene, solamente se guiaron por el land en paquete, o sea, el acuerdo que firmaron en Holanda, y en la parte migratoria no hay como tal migración, Ok. pero sí ilegalidad. Entonces, cuando hablamos de ilegalidad, hablamos digamos, droga, abusos laborales, abuso policial, o sea, todo lo que sea ilegal, y también indocumentados, Claro. porque ellos trabajan ilegalmente, no pagan impuestos, entraron ilegalmente, están ilegalmente. Entonces, en esa parte de ilegalidad, en el land paquete, lo que hay es control. Ok. O sea, controlar. Entonces, y se refleja en lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está controlando, o sea, se está yendo a las construcciones, a las empresas a controlar la ilegalidad que hay. ¿Ilegalidad en qué sentido? ¿Abuso laboral? No. O sea, no está controlando el abuso laboral que hay, por ejemplo, en algunos supermercados grandes que no tienen las cajeras y las cajeras no tienen silla para sentarse, trabajan 8 horas. Eso no lo está controlando. Entonces, pero sí está controlando lo que estaban afuera, Claro. ayudando con la compra, el que acaba de hacer su compra, que no tiene permiso. A eso sí estaban controlando. Entonces, esa es la ilegalidad que están controlando. ¿Qué es lo que va a haber? Control. En la parte del COJO lo que va a haber es el control. Y si no están reconociendo el asilo, El refugio. el refugio, no lo están reconociendo como refugio, no los quieren ayudar, las exigencias de los permisos, no ha habido como un periodo de gracia como el 2008, 2007, donde sí tuvieron en cuenta todos Una acción real. Eso es correcto, eso sí fue algo real, donde sí tuvieron en cuenta todos esos aspectos y le dieron a todos los inmigrantes que podían demostrar que estaban trabajando y que ganaban un mínimo, Sí. no 3.000 florines, sino un mínimo, entraban a ese, y con una carta solamente de fulano de tal trabaja para mí y yo le pago tanto. Wow. Con eso metieron su permiso todos los del Brockstober y todo eso. No necesitaron permiso de trabajo ni nada de esas cosas, solamente con demostrar que se podían sostener en la isla. Ahora, todos esos 20 y pico mil que están en la isla desde hace años, es más que demostración que se están sosteniendo porque están vivos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En este acuerdo que hubo último no hubo, solamente fue una movilización política para traer los votos latinos en plena última curva de elecciones. Y en la parte del COJO lo que hay es control. Y si no se está reconociendo el refugio, Sí.
Si no se está reconociendo el refugio es porque van a seguir controlando. Claro. Entonces, y si se ha visto, ya creo que lo que lleva el gobierno, ya hay 2 aviones que han ido a No, Venezuela. hay más. ¿Hay más? Sí. Bueno, hasta el tanto tengo 2. Sí. Bueno, 2 a 3. Ya han habido 2 a 3 aviones que ya se han ido de todos los controles que han hecho. O sea, Sí. tratan de sacarlos poco a poco. No, sí, tienes razón. Durante este gobierno sí, como 2. Sí, durante este gobierno ya Sí. llevan 2. Sí. Que yo estoy seguro que ya hay 2. Sí. Y había uno planeado ahora último. Correcto. Sí. Entonces, y eso es lo que trae el control. Okay. Por eso te digo, todas esas 3 instancias que están luchando para los venezolanos sean reconocidos como refugiados, ellos tienen que hacer una acción. Sí. Una acción, ya claro, la pandemia tampoco se presta para eso, la ley de emergencia tampoco se presta para la aglomeración, pero tienen que hacer algo Contundente. correcto, así como por eso, ¿qué fue lo que hicieron en Guatemala y toda la marcha que hubo que se iba para Estados Unidos, que decidió que Donald Trump comenzara a hacer el muro? La acción. Sí. Cuando Donald Trump vio que era una acción, no vamos a poderlo y no podemos violar los derechos De tanta gente. de tanta gente, o sea, no podemos violar. En Europa se está haciendo lo mismo. La gente que ha salido de Afganistán, Siria y todos esos lugares, también han sido encercados, no sé si tú has visto las noticias internacionales, pero ¿qué pasa? Está la prensa internacional viendo que se respeten esos derechos, esos tratados firmados. Pero si solamente los tratados quedan en papeles y no los ponemos en práctica, seguirán en papeles. Wilson, tú has sido candidato en más de una elección y en partidos diferentes. ¿Qué impresión te ha dejado esa experiencia desde el punto de vista de los partidos políticos respecto a la voluntad de atender seriamente las propuestas sobre los temas que hemos discutido, pero muy particularmente en las que tú has hecho, las propuestas de las que tú has sido abanderado? Obviamente puedes mencionar pues, las propuestas que has hecho también. Bueno, mira, luego de la firma, cuando nos dimos cuenta de que no hubo ningún interés político, que solamente fue ni el Parlamento, ni el ministro de Justicia sí respondió era que iba a hacer una adaptación para la ley, la cual hasta el sol de hoy nunca la hizo, el ministro Navarro de aquel entonces. Inmigración respondió diciendo que no había tenido quejos sobre los precios. O sea, nadie se quejó, todo el mundo, por más que lo sorprendió, pero pagaron. O sea, no hubo, como te digo, una acción de que no vamos a pagar, todo lo que vamos indocumentados entonces. O sea, como una huelga, no hubo algo así. Sí, correcto. Entonces, mientras que ellos no reconocieron esa parte de que, bueno, ok, esta vez no nos entró tanto dinero, la gente no metió porque no tenía por qué pagar. Aunque hay casos también que la gente no tiene cómo pagar, bueno, eso son para los corazoneños, no tienen cómo pagar y son exonerados. Eso puede ser, mientras tanto, tienen que introducir el caso por Ministerio Social, el Ministerio Social, Familiar, etc. Y demostrar de que la entrada, esto, lo otro y el peso, entonces ellos le dan como un espacio y se puede alargar el tiempo sin perjudicar al hacer un buraco. Pero eso solamente lo considero para personas con los esposos o esposas con nacionalidad holandesa. Porque ¿qué pasa si lo hacen los extranjeros que solamente dependen del trabajo? Pues después les dice inmigración que no te pueden sostener. O sea, va a haber aunque por la pandemia... Efecto, sí, yo digo que sí, de la parte también de lo que hizo el gobierno ahora, que extendió. La integración responsable del proyecto. Exactamente, si ellos hubieran puesto ahí como integración responsable y teniendo en cuenta la pandemia, la situación financiera, la gente que desempleó, y hubieran exonerado hasta esta fecha el pago, ahí hubiera sido como algo humano, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, como dice, esto no es casual. El acuerdo de integración responsable se propone en los últimos meses de la campaña, en los últimos días, y prácticamente se aprueba faltando un poco días para la pero elección. solamente, vuelvo y te digo, solamente para las personas que no necesiten esperar el permiso afuera, si no lo pueden esperar aquí, pero sí tienen que pagar. Fue elaborado más por candidatos que por ministros, por gobierno. Parecía un proyecto elaborado por candidatos. Sí, pero es correcto, por un candidato, exactamente. Sí.
Pero si hubiese habido algo humano en eso, o sea, tengamos en cuenta las familias que tienen cuatro hijos, o 5 o 6 integrantes que no pueden pagar esos 628 por 5, Sí. tengamos en cuenta exonerarlo la mitad siquiera, o mete 2, paga 1, o por el tiempo de pandemia, ok, ahí sí hubiese sido algo como responsable, humano y no político. Y no político. Pero bueno, volviendo al tema de los partidos, después de toda esa reacción, fue cuando me fui acercando al partido que estuve en el 2016, el Partido Azul, el Partido Humano, donde en campañas se comprometieron de que sí, el manifiesto, todo eso fue ayudado y elaborado también. Ellos lo analizaron en varias reuniones del Consejo Interno, fue presentado, o sea, todas las inquietudes que teníamos como inmigrantes, fue presentada. Viene la disponibilidad de que ellos están, o sea, claro, consideran de que hay una injusticia y que van a tratar ese tema, y no solamente ese, también la ley de los niños que nacen con permiso indefinido y que no tienen derecho al seguro social. Hay esa parte también, entonces, y se comprometieron, ok, yo vi el interés, pero era campaña, vi el interés, vi que había compromiso y me sentí, ¿cómo te digo?, como en familia. Sí. Me preguntaron si quería participar en las elecciones como candidato y bueno, ahí cuando yo vi que la única manera de que nosotros podamos realmente Y llegaron hacer al algo, gobierno. sí, Llegaron al correcto, gobierno. realmente hacer algo, cuando nosotros podemos realmente hacer algo, es estando dentro del Parlamento. Porque si nosotros como inmigrantes reaccionamos, consideramos que si tenemos mínimo un asiento ahí, podemos ser la llave de un gobierno. Porque si 2 partidos tienen 5 y 5 asientos... Sí, decía ahorita, hablaba de 22.000, claro, 22.000 indocumentados, pero si no me equivoco, el ministro, tendría que revisar la cifra, el ministro de Justicia había hablado de 17.000 electores latinos. No, Si no me equivoco. electores inmigrantes, Inmigrantes. bueno, latinos quizás 17.000, pero inmigrantes, y contando los descendientes de él que ya tienen la mayoría de edad, por ejemplo, yo sería uno, mi mamá, digamos un ejemplo, mi mamá, mi papá, y yo que ya tengo más de 18 años que puedo votar. No nací aquí, pero sí ya puedo votar. Entonces, contando a esos niños que ya son mayores de edad, que no son esos adultos, son jóvenes, más el padre o la madre, contando a ellos, ya en el año 2016, perdón, en el año 2016, con la cifra del Crunchy hice un conteo, porque solamente los dominicanos, entre los dominicanos hay más de 10.000 votantes. Solamente los dominicanos. En los colombianos hay 3.500, 3.600 colombianos. Venezolanos hay como unos 800. Sí, el punto al que quería ir es que hay más de un asiento. Sí, correcto, hay Más de un asiento. Lo que pasa es que... Hay 3 asientos, mínimo, sí, mínimo hay 3 asientos. Lo que pasa es que hasta qué punto ese elector va a poner como prioridad la situación esta que está pasando al problema, por lo menos el político que vino a resolver, a proponerle resolver el problema de la calle en la que vive, el problema del seguro social, que de repente los costos. Es decir, quizás puede haber muchos que se han integrado a tal nivel que los problemas comunes de la comunidad, ¿verdad? Tienen un nivel de problema más alto. No, claro. Y es por eso que el discurso del candidato migrante y tal quizás no ha encontrado el eco. Me da la impresión. No ha encontrado el eco porque de esos 18.000 lo que hay solamente la no están recibiendo el mensaje por más porque no tienen yo digo que no tienen la empatía hacia al otro inmigrante que está aquí, que la tiene muy difícil, porque créanme que conozco familias de 5 y 6 integrantes que tienen que todos los años pagar permisos de estadías, permisos de trabajo, permisos para sus hijos, seguro para cada uno de ellos, porque los seguros no son baratos. Los niños pagan 500 florines, casi 1.000 florines anual, 506 meses y 1.000 florines anual, 900, 800 y algo anualmente. Los niños, los adultos de entre 1.400, 1.200, hasta hay adultos de 3.000 florines anual, y esos son los más baratos. Y lo peor de todo es que no tienen un permiso por 3 años, 5 años,
Cada año tiene que pagar a la persona que tramita, al tramitador, tiene que pagar el permiso de estadía, el permiso de, porque entre comillas el gobierno te dice no, pero el permiso de trabajo lo paga la empresa. Todos sabemos que no es un secreto, que es el trabajador por su necesidad llega al acuerdo con ese empleador y dice, bueno, yo pago, con tal que tú me firmes, yo estar legal, yo pago ese permiso. Todos sabemos que el trabajador tiene que hacer eso. Yo siempre digo que, bueno, ya esos son empresas que abusan de esos trabajadores, porque si tú ves que ese trabajador te sirve, te funciona, te produce más que todo, por eso lo tienes y por eso lo has tenido. Y viendo que es la responsabilidad de la empresa, si está firmando por él, también pagar el seguro médico también es la responsabilidad. Porque alguna vez tú comprometerte con la inmigración por esa persona, te estás comprometiendo por todo lo que tenga que ver. Y si esa persona se llega a enfermar de COVID y está en el hospital, al primero que llaman es a ti, para que te vengas a ser responsable según el permiso de estadía que tiene esa persona. Por eso yo te digo, en esta pandemia, todo empresario que tenga un inmigrante y ese inmigrante no tenga un seguro vigente, trate de ver la manera cómo lo ayuda, si tiene que descontárselo a él como según el acuerdo de ustedes dos, pero trate que lo tenga al día, porque estamos por medio de una pandemia que no podemos saber a quién el COVID sorprende mañana. Fíjate, estamos llegando al final del programa. Yo quería preguntarte, en base a esa conexión que tienes tú con la comunidad colombiana, lógicamente siendo parte de ella, ¿cuál es la situación del colombiano? ¿Cuál es la realidad del colombiano? Bueno, hay colombianos empresarios que trabajan duro día a día para sostener sus negocios, sus empresas. Hay colombianos que también dependen de un empleador, igual que todo inmigrante. Y bueno, últimamente hubo una gran preocupación por la situación que estaba pasando Colombia. Conozco muchos colombianos que han ya emigrado a Europa, hasta Colombia mismo, hasta su propio país. ¿Muchos vulnerables? ¿Perdón? ¿Muchos colombianos en estado de vulnerabilidad? No tanto. Conozco que están bien, pero la situación de Curazao ya dicen que ya no da para más. Durante la pandemia, ¿cómo le fue? Durante la pandemia hay algunos que fueron que emprendieron, hay algunos que también tuvieron mucho aprieto, no solamente colombianos, todo el pueblo de Curazao está en aprieto en este momento. ¿Estuviste en Colombia recientemente, no? Sí, hace como 4 o 5 meses. ¿Cómo está la situación allá? Normal, ¿sabes? Había, ¿cómo te digo? Por lo del COVID había sí medidas, pero no tanto. La gente normal. Bueno, se reunían normal, todo normal. Sí, el presidente, el plan de vacunación, todas esas cosas siguen en pie, pero la gente actúa normal. Algunos se cuidan, sí, mucho tapabocas en la calle vi, muchos no, mucha familia normal. Y durante los buses y eso se había tapabocas, en los centros comerciales se habían tapabocas, en las playas sí no. Normal. Bien, quería decirte que el objetivo de esta emisora es migrantes, refugiados. Lo político no es el fuerte. Si algún invitado viene y que toca el tema político, lo tocamos, pero no es el objetivo. Yo pienso que lo político tendría que ser más fuerte, porque si se soluciona lo político, muchas cosas van a mejorar para el inmigrante. Claro, te entiendo. Lo que te quiero decir es que las puertas de esta emisora y las ventanas, que son virtuales todas, están abiertas para cuando quieras tocar un tema a ese nivel de profundidad, cuando hay un tema de interés, un tema nuevo y no tipo entrevista, sino que tipo charla, conferencia. Estamos abiertos. Habrá oportunidades en las que te enviaremos invitación, habrá otras en las que tú nos puedes pedir perfectamente, utiliza los micrófonos de la emisora y generamos ese mensaje que pueda difundir, como te decía, no para campañas políticas, nada de esto, pero mensajes que tengan que ver con migración, con refugiados, y que sea algo que tú quieras difundir, un mensaje de media hora o lo que sea, estamos a la orden. Igual sé que lo puedes hacer por tus redes, pero no es problema. O sea, no está te agradezco corazón también, sabes que cuentan con mis redes también, podemos compartir tus programas,
finalmente pues eso, agradecemos tu presencia y el haber aceptado la invitación. Y los micrófonos son tuyos para cualquier consejo, para cualquier tema que consideres que hayamos dejado por fuera. Cualquier consejo, cualquier mensaje de despedida a la gente que nos escucha, sobre todo en esta época de Navidad. Y distinto al anterior, porque el confinamiento, esta Navidad es distinta a la anterior. No tenemos confinamiento, pero una Navidad es distinta a la 2020. Hasta ahora. Sí, porque gracias a Dios la amenaza del COVID no está ahí, pero bueno. No, la amenaza está ahí. Bueno, está tan fuerte como... Entonces, ese mensaje en esta Navidad distinta y esos consejos, lo que se te ocurra. Bueno, a todos tus oyentes, a los que verán esta entrevista, gracias por el tiempo dedicado, gracias a ti por la invitación. Les deseo a cada uno de ellos una feliz Navidad, que estén con familia. Mira que la pandemia, algo que nos demostró es que la familia tiene que ser importante y que, bueno, cuídense, cuiden sus familiares, pásenla bien. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Amén, amén, que así sea. Amén. Y hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales y con mucho gusto responderemos a sus mensajes, inquietudes, comentarios, sugerencias, lo más pronto posible. Y no olvides que tu voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídense mucho, pórtense bien. Seguimos conversando la semana que viene pues, de temas de interés tanto para la comunidad migrante como para las ONG que les protegen. Y por supuesto los servidores sociales, como el caso de Wilson, los activistas. Que Dios los bendiga. Amén. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.